Hola, a ver, este video es para mostrarte el lugar en el que estoy viviendo y voluntariando, que ya lo he mencionado en mil y un videos antes, porque he hecho varios videos acá. Me estoy quedando en Nanasca, que es un hostel para backpackers aquí en la ciudad de Nazca, no en el centro donde está la plaza, sino a unos cuantos minutos, lo que hace que sea más divertido porque estás un poco más relajado y con la bulla solamente de los taxistas y esos carros y esas motos, pero bueno, no hay ese bullicio que hay en el centro de la ciudad y eso a mí me encanta porque puedo salir a trabajar desde acá afuera, sentadita en esto, tomar mi desayuno tranqui, sin tanto ruido, sin tanta bulla y eso me fascina. Bueno, ahí están la Capri y la Bizcocha estacionadas aquí sin seguro, sin nada, porque aparentemente es un barrio muy tranquilo y ya vamos 3 semanas y nunca hemos tenido ningún tipo de problemas en realidad. Así que ahí está, tranquis. Este es todo el hostel, que por sí su fachada me encantó cuando la vi en Booking, porque sí, está en todas las plataformas de hoteles, Booking, Airbnb, Hostelworld, en todas. Diferentes precios, porque como ya te mencioné en un video que está arriba, hay un video que hice sobre el presupuesto de Ica, Nazca, Pisco, Chincha y todos estos lugares, y te recomiendo algunos alojamientos. Ahí te doy el datazo de que entonces, vamos a entrar. Ahí está Marcio trabajando, es su último turno, ayer fue mi último turno, así que ya no voy a estar sentada más ahí en ese lugar. Ya dejé también mi conchita. Ajá, ya. Algunas reglas del hostel están escritas en esta pizarra. De hecho, esto de acá está súper divertido porque te hace recordar todo lo que tienes que saber y lo que tiene que saber el huésped cuando llega. Entonces, para los voluntarios que estamos solamente 2-3 semanas, acordarte y aprenderte todo lo que tienes que decirle puede ser un poco complicado. Pero no, aquí está todo ahí detalladito y ya está, no hay más. Check-in, check-out, clave del internet son las cosas más importantes. Otra cosa súper importante es lo de esto de acá. Si te quieres bañar después del check-out, bueno, hay un costo adicional. Y también tienen el servicio de lavanderías. Algunos hostels tienen el servicio de lavanderías, otros no. Bueno, lo divertido es que acá puedes alquilar una moto directamente. En Cocopelli también se puede alquilar motos directamente. Eso está buenazo, la verdad. Y bueno, esto acá sí es solamente para el hostel de aquí de Nazca, que es un descuento que tienen para sobrevolar las líneas de Nazca. Luego son de desayuno, son de cerveza. Aquí no hay bar, es un hostel mucho más pequeño que el de Coco. Vamos a ver un poco más sobre el kitchen. Esta es la parte 1 del kitchen y esta es la parte 2. Todos los hostels tienen kitchen. Y esto es un datazo porque te ayuda a ahorrar muchísimo dinero poder cocinarte todos los días. Tienes estas etiquetitas en donde puedes poner tu nombre y colocarlo aquí, por ejemplo. Marcia Claudia. Y el refri. Chin, chin. Puedes usar de ahí todo lo demás, los vasitos, las tacitas, la licuadora, la cocina con sus planchitas y todo. Hay un pequeño living en donde hay instrumentos musicales y tienes un bañito. Me olvidé de mencionarte algo muy interesante y muy chévere, y es que mujer emprendedora, bueno, pues como conocemos toda la ciudad porque hacemos slow travel, y es un tema de un video que quiero hacer realmente porque me parece una filosofía muy importante e interesante de compartir, pero bueno, hacer esto nos permite conocer bien cómo puedes ir a un lugar de una manera pues económica y tal, las cosas que comparto yo en los videos para que tú también lo hagas, pero hay mucha gente que solamente viene para un día, 2 días y ni siquiera sabe lo que puede ver porque ha venido viajando ya desde Arequipa, desde Ica, y ha visto tantas cosas que llega aquí solamente con la idea de ir a ver, por ejemplo, ¿no?, las líneas de Nazca. Pero hay más cosas que puedes hacer, hay más lugares que puedes visitar, y pues nosotros estamos ofreciendo también el servicio de llevarte a ciertos lugares que son los lugares que ya conocemos, en donde podemos hablar un poquito de la historia que ya sabemos y tal. En las motos, aquí está, en moto. Este sería un tour de mañana, ¿no? Y son las 2 opciones que hay, bueno, los precios por persona, y cada uno lleva a una persona en la moto.
Algo que me gusta es que se respira arte en todas las paredes. De hecho, todos son bienvenidos a pintar aquí. Tenemos una cajita de colores y de pinturas y tal. Aquí están los dibujos de Marcio. Marcio ha hecho estos tres de arriba y también el Good Vibe de allá. Y sí, estas son las habitaciones. Hay 4 habitaciones más abajo que son privadas y estas son las habitaciones compartidas, las del fondo, y estas 2 son, bueno, privadas, ambas, matrimonial y doble. Bueno, doble no, triple. Vamos a verla. Esta es la habitación triple con una cama matrimonial, las 2 camas personales y con la vista hacia afuera. Yo amo los cuartos que están con vista hacia afuera porque tienes madre iluminación y puedes grabar y puedes, bueno, yo porque grabo, ¿no? Pero está cool, o sea, aparte trabajar aquí sentadita ahí con esta iluminación, este lugar, para mí está pleno, la verdad, me encanta eso. Bueno, y ese es el baño. Con su ducha. Todas las habitaciones aquí tienen baño propio. Vamos a ir a los cuartos compartidos que son los de allá. Estas son las habitaciones compartidas, están todas ocupadas, bueno, estaban ocupadas ayer y todavía no hacen limpieza. Así que siempre tienes esta opción que es mucho más económica que una habitación privada. Aquí tienes 6 camas y hay 2 baños. En ambas habitaciones que son compartidas es igual. En Cocopelli eran creo que 12 camas y solamente había un baño para las 12 personas. Intenso. Vamos a subir a la terracita que está muy buena. Hay internet en los 3 puntos, así que si no quieres estar abajo trabajando, puedes venir a trabajar acá arriba. Creo que no hay nadie. Sí, porque es una carrera. Esta es la terracita. Está buena. Acá entramos sin zapatos. Me quité las chanclas. Y aquí usualmente es donde la gente viene en la noche a beber, a fumar un poco. Y están aquí, ¿no? Porque igual es como que más privadito a estar abajo donde están todos los vecinos y tal. Entonces sí, ahorita es un poco desordenado. Este es el hostel en donde estamos viviendo, en donde estamos trabajando, que está muy bueno. Lo encuentras en todas las plataformas digitales de alojamientos. Hay más lugares para quedarse, de hecho hay muchos hoteles y mucha oferta aquí en Nazca. Pero backpackers, y por el precio vale la pena. Te soy sincera.